El Madrid de los Austrias. Así se conoce a una parte del centro histórico de la ciudad, una seña de identidad de la capital, que nada tiene que ver con la imagen de atascos, prisas y bocinazos que muchos evocan cuando se habla de Madrid. Pero se podría decir que el Madrid de los Austrias es el Madrid más genuino, el más castizo. A diferencia de otras capitales europeas, Madrid nunca tuvo carácter imperial, aunque fuera capital del mayor imperio de la época. Fue más bien un pueblo grande, un poblachón, el reflejo amplificado de la Castilla profunda. Antes de echarnos la mochila al hombro y comenzar a caminar, tomad asiento unos instantes y prestad atención a estos datos introductorios, que nos ayudarán a comprender mejor nuestro viaje por el Madrid de los Austrias. Recordemos que con este nombre se conoce a la parte de la ciudad que se levantó bajo el reinado de la dinastía de los Habsburgo, cuyo linaje provenía de Austria. Por ello, la videoguía seguirá un orden cronológico, es decir, empezará en el primer Austria, Carlos I, que fue coronado en 1516, y seguirá por Felipe II, Felipe III, Felipe IV y terminará en el último rey de la dinastía, Carlos II, fallecido en 1700. Carlos I de España y V de Alemania heredó un gran número de territorios que conformaron el mayor imperio de la época, Castilla, Aragón y Navarra, junto con las colonias de América recién conquistadas, y el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, un conjunto heterogéneo de reinos en el centro y este de Europa. En 1516 Carlos I era, pues, uno de los hombres más poderosos del mundo, y en 1516 la capital española aún era Toledo. Madrid no era más que una ciudad de segunda categoría, de unos 10.000 habitantes. Sin embargo, Carlos I se encariñó pronto de Madrid, nombrándola Villa Imperial y Coronada, y elige como residencia para su hijo, el futuro Felipe II, el antiguo Alcázar de Madrid, donde hoy se levanta el Palacio Real. Y aunque viajaba continuamente por el extranjero y por ciudades como Granada, Valladolid o Zaragoza, siempre elegía pasar largas temporadas en Madrid por dos razones principales. La primera, para cuidar de su salud, porque aunque parezca raro hoy día, Madrid era un lugar tranquilo y con un entorno natural saludable. La segunda, y quizá más importante, para poder disfrutar de su gran afición, la caza, pues Madrid estaba rodeada de bosques con una rica fauna. Actualmente Madrid tiene el privilegio de conservar el principal eje de aquella masa boscosa, que hoy forman la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa y el Monte del Pardo. Ahora sí, terminad el bocata de tortilla y sacad el mapa. Localizad la Plaza del Cordón. Allí nos vemos. Nos encontramos en la Casa de Cisneros, construida en 1537. Se llama así porque su promotor fue el sobrino del cardenal Cisneros, importantísima autoridad religiosa y política de la época. Se trata de un edificio de estilo plateresco. Este estilo solo se da en España y se aprecia en la decoración. Toma su nombre del oficio de platero, porque los elementos labrados se asemejan a los trabajos en plata repujada. Ejemplos de este tipo de figuras son medallones, escudos, candelabros o cadenas. Para que lo comparéis, dos grandes ejemplos de este estilo son las fachadas de las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca. Aunque sí hay que reconocer que no es un estilo plateresco tan puro como estos ejemplos que hemos visto, y sí es algo más tosco. Vemos estos rasgos platerescos en la decoración del balcón de la primera planta. Allí está el escudo familiar dentro de un frontón flanqueado por dos columnas, y justo debajo otra banda de relieves decorativos. En cambio, el portón principal está bajo un recio arco de sillería y le da al conjunto un aire más medieval, que le aleja del clasicismo renacentista. Hay otra característica del edificio que es importante destacar, y es la bicromía, es decir, la existencia de dos colores principales, el rojo del ladrillo y el gris de los sillares de granito. El ladrillo se emplea mucho por su bajo coste, y el granito porque es abundante en la cercana Sierra de Guadarrama. Esta bicromía es importante, porque se trata de un rasgo propio de la arquitectura madrileña de los Austrias, y lo veremos en los próximos edificios. Nuestra siguiente parada será la Plaza de la Paja. Allí nos adentraremos en un ambiente casi más propio del mundo rural que del urbano, y conoceremos una de las joyas más desconocidas del Madrid de los Austrias. Nos encontramos en la Plaza de la Paja, uno de los rincones más bonitos de Madrid. La pendiente empinada de arena, donde juegan habitualmente muchos niños, la tranquilidad que se respira en el lugar, sus bancos, sus terrazas. Parece que estamos en un rincón anónimo de un pueblo castellano, y no en una ciudad de 3 millones de habitantes.
La Plaza de la Paja era la principal plaza de Madrid durante la Edad Media, y se llama así porque en ella se vendía la paja para las mulas madrileñas, aunque también se comerciaba con otros productos. Como podréis imaginar, era un lugar muy popular y concurrido, lleno de vida. Desde el siglo XV el entorno de la plaza comienza a cambiar. En él se levantan algunos palacios nobiliarios, como el de los Laso de Castilla, donde solían hospedarse los reyes católicos durante sus estancias en Madrid. Otra de las importantes residencias del entorno fue la Casa de los Vargas, una de las familias más prestigiosas de Madrid. En ella trabajó uno de los madrileños más ilustres, Isidro de Merlo y Quintana, más tarde conocido como San Isidro Labrador. Y es precisamente en esta casa donde se levantó la mayor joya del Renacimiento madrileño, la Capilla del Obispo. La construcción de la capilla se realiza a comienzos del siglo XVI, con el fin de albergar los restos de San Isidro y honrarle como todo el pueblo madrileño pedía, pues por entonces no había sido ni siquiera beatificado. Recibe el nombre de Capilla del Obispo porque uno de sus promotores, don Gutiérrez de Carvajal y Vargas, era el obispo de Plasencia. En ella estuvieron los restos de San Isidro hasta 1544, año en que se depositaron en la vecina iglesia de San Andrés. Como se ha dicho, esta construcción es renacentista, pero no tiene rasgos castizos. En el exterior no hay ni rastro de bicromía rojo-gris, como en la casa de Cisneros. Todo el conjunto es de granito. Por otro lado, no existe decoración plateresca, como ocurre en otros edificios de aquel momento. En cambio, sí comparte algunas características con otros ejemplos del Renacimiento español lejanos a Madrid. Es el caso del uso de arcos carpaneles, esa especie de arco de medio punto rebajado que vemos en la parte superior. No nos detendremos en el interior de la capilla, aunque su visita es totalmente recomendable. Hasta aquí el Madrid del Austria Carlos I.